Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 9 de diciembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Perseguidos por el pasado. Ante las sospechas que habían abrigado las tribus del occidente, debido a decir las 10 tribus que estaban en el territorio cananeo, debido al altar que habían levantado las 2 tribus y media en los límites del Jordán, los recuerdos del pasado les inquietaban aún más, pues venía a su mente el pecado de Acán y la rebelión de Baal peor. Por eso notemos ahora la razón por la cual el pueblo de Israel escoge a Fines como el principal delegado para indagar respecto al altar que habían levantado las otras 2 tribus y media, porque Fines ya tenía cierta influencia y cierta reputación por lo que hizo en el pasado, pero también notemos el contexto en el cual se elige a Fines y es que es muy importante. Josué capítulo 22 versos 13 al 15. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 de sus príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, aquí tenemos la base bíblica, cuando Fines fue escogido como el principal delegado para ir a hablar con las tribus del este. Ahora vamos a leer, perdón, el contexto en el cual, por el cual se escoge a Fines. Número 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra él, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, como si fuera una burla. Y lo vio Fines, note bien, ¿por qué van a escoger a Fines? Aquí está el contexto. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, es decir, les valió que Fines hiciera eso, sino el Señor iba a acabar con el pueblo. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, es decir, con Fines, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una de las tribus de Simeón, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual
fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. El antecedente de pecado y rebelión que hubo en el pasado por medio de Acán y su familia y por la rebelión del pueblo en Baal Peor provocaba ahora las mismas sospechas respecto a las 2.5 tribus. Noten las acusaciones del pueblo a través de los delegados. Josué capítulo 22, verso 16. Toda la congregación de Jehová dice, note bien lo que decían los israelitas, es decir, las 10 tribus que estaban al occidente. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Estamos sacando conclusiones sin base, sin fundamento. La delegación estaba acusando a las 2.5 tribus sin base, sin fundamento, ni siquiera haber hecho una investigación rigurosa. Los estaban acusando y condenando de cometer los mismos pecados de Acán y de Baal Peor. En base a esas 2 experiencias, fundaban sus especulaciones en contra de las tribus del este. Si bien es cierto que se habían vivido esas experiencias en el pasado, pero ese no era un argumento sostenible, prudente, de peso para tratar a las tribus acusadas de esa manera. Qué lamentable, note bien ahora, qué lamentable que hoy día se siga haciendo lo mismo, juzgando y condenando a las personas inocentes en nuestra iglesia, tan solo porque nuestras especulaciones sin base, porque hacemos especulaciones sin base y sin fundamento. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Note bien, aquí viene el asunto de Baal Peor. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile, note bien, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Las vestales paganas eran sacerdotisas de la dios Vesta, sacerdotisas prostitutas, por supuesto. Desecharon su lealtad a Jehová mientras participaban de la alegría y en los festines. El consumo, note bien, de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Yo siempre he dicho que el pueblo de Israel eran muy borrachos, muy borrachos. Lea usted la Biblia y se va a dar cuenta. Predominó, note bien, la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, es decir, el deseo carnal, el deseo sexual, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificio en los altares paganos y participaron de los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Todos se involucraron. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada, los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Note bien, los principales, los líderes, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse al pueblo a Baal Peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid, es decir, Moisés, se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Provocaron a ira al Señor. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Lo separaron de Dios debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente. Muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia, de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados
por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente, los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados los cabecillas, adquiriesen un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del tabernáculo, y la plaga aún hacía su obra de exterminio y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, Zimri, note bien, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osado y tercamente. ¡Qué descaro, qué atrevimiento! Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció de lo que debiera haberle avergonzado. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar e implorando al Señor que perdonara a su pueblo y que no entregara su heredad al oprobio. Cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación, Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación y haciendo, es decir, tomando una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda y lo mató a él y a la mujer. Así detuvo la plaga el sacerdote que había ejecutado el juicio divino. Así se detuvo la plaga, y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado ante Israel y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su casa para siempre. Queridos amigos y hermanos, debemos ser cuidadosos cuando contemplamos una actitud de algún hermano que nos parezca sospechosa, porque nuestras especulaciones nos pueden llevar a cometer grasos errores. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.